Bienvenidos a Vivencias, donde la oscuridad tiene voz y el terror es nuestra guía. Prepárense para sumergirse en historias de miedo y suspenso que les helarán el alma. Escuchen con cuidado, porque en la oscuridad cualquier cosa puede suceder. En estas 3 vivencias adentrarás en la oscuridad y compartiremos el mismo gusto al terror. Bienvenidos y bienvenidas a este primer capítulo de horror. Mi nombre es Abraham. Actualmente tengo 34 años, próximamente 35. Escribo desde San Jerónimo de Juárez, un pueblo de la Costa Grande perteneciente al estado de Guerrero. Yo soy director de una telesecundaria y siempre me han interesado los temas paranormales. Esta historia sucede en la casa donde me criaron desde pequeño. Esto a razón de que mi mamá trabajaba como enfermera en un hospital 24 horas y descansaba 24 horas. Es por eso que tenía que dejarme encargado todo un día con mis padrinos, el bautizo para que me cuidaran. En la Costa Grande de Guerrero se le conoce como chaneques a unos entes que tienen apariencia de niños o parecidos a los duendes. No sé cómo los conozcan en otros lugares. Estos entes suelen aparecer o jugar comúnmente cerca de ríos, arroyos o lugares donde hay mucho monte. Su característica principal es que juegan con los niños y en algunos casos los lastiman. La casa de mis padrinos fue construida en la época de la Revolución. Aún conserva algunas paredes de adobe. Tal vez por eso es que ellos estaban acostumbrados a vivir con uno de estos entes. Era normal que ese chaneque o niño, como ellos lo llamaban, apareciera por algunas partes de la casa en cualquier horario del día. Lo veían asomándose por las ventanas, colgándose de las cortinas y muchas veces jalando el cabello de las personas que llegaban de visita a la casa. Mis padrinos vivían con sus 4 hijos, 2 mujeres y 2 hombres. Cuentan que este chaneque no le gustaba a su hija menor. La molestaba mucho durante el día y por la noche. No podía estar sola en la casa porque siempre estaba pellizcándola o jalándole el cabello, hasta el grado de hacerla llorar. En una ocasión, cuando la niña tenía 4 años, este ente le dio un manotazo en el hombro izquierdo muy fuerte que dejó su manita pintada en la piel de la niña. Fue tan duro el golpe que no pudo moverla durante un mes. Es por ello que empezaron a preocuparse de que este chaneque siguiera apareciendo en esta casa. No era algo bueno seguir conviviendo con este tipo de entidades. Me cuenta que en varias ocasiones me dejaban dormido en la hamaca en uno de los cuartos de la casa. Esto cuando yo tenía aproximadamente 8 meses de nacido. Y que cuando regresaban para verme o revisar que estuviera bien, me encontraban debajo de la hamaca, acostado sobre la colcha que me ponían para arroparme sin ningún golpe o me encontraran llorando, como si alguien me hubiese bajado y acomodado en el piso para dormir. Cabe señalar que ninguno de sus hijos lo hacía porque eran pequeños y además estaban con mis padrinos en todo momento. Esto pasó como en 3 ocasiones y decidieron mejor ya no dejarme solo mientras dormía. Cuando yo tenía la edad de 7 años, y esto lo recuerdo muy bien, porque fue la primera vez que vi a este ente frente a frente y la última vez que me quise quedar en esa casa. Me sucedió algo muy impactante que hasta el día de hoy no puedo borrar la escena de mi mente. Recuerdo que una noche estaba dormida en una cama individual al lado de la mía. Se encontraban los otros 2 hijos de mis padrinos. Cuando me desperté a la mitad de la noche, mi cabeza se encontraba colgada en una orilla de la cama. Abrí los ojos y pude apreciar 2 manitas agarrando la tarima de la cama, como preparándose para jalarse hacia afuera y poder salir desde abajo. Y exactamente eso fue lo que pasó. Este chaneque
estaba debajo de la cama, esperando que yo abriera mis ojos para poder salir y asustarme. Recuerdo que al abrir mis ojos vi sus manos agarrando la orilla de la cama y en cuestión de segundos se jaló hacia afuera y nos quedamos cara a cara. Pude apreciar su piel oscura y un semblante de anciano, todo lleno de arrugas. Pude notar un tipo de gorrito en forma de chupón de color rojo y una sonrisa muy grande con dientes podridos y picudos que hasta la fecha me dan escalofríos de tan solo recordarlo. Pero lo más aterrador fue ese sonido que emitió al verme de frente, un sonido fuerte, como un gruñido de perro enojado, y solo para asustarme. Solo recuerdo que comencé a gritar y a llorar por el susto que este ente me había provocado, alertando a todos en la casa como pudieron, y como pudieron me calmaron y me pude dormir. Pero por la mañana comencé con fiebre y así por 2 días, hasta que una señora recomendó que me curaran de espanto, que esa fiebre no se me quitaría con medicamentos, porque no era enfermedad, sino un susto provocado por esta entidad. Y con una limpia, al día siguiente se me bajó la fiebre. Gracias por escucharme. La endemoniada del Carmen, Celaya, Guanajuato. En el Carmen hay una endemoniada y dicen que la están exorcizando. Eran los rumores que se extendían por la ciudad de Celaya en una época un tanto moderna. Estamos hablando del último cuarto del siglo pasado. Se comenzó a correr el rumor de que el demonio poseyó el cuerpo de una chica de escasos 19 años. Pero, para comprenderlo, tenemos que regresar 2 o 3 años. Margarita era una muchacha alegre, despreocupada, de belleza incomparable y una larga cabellera de color negro. De sus padres obtenía cuantos permisos pedía y cuando no lograba convencerlos optaba por escapar por su casa, para ir a lo que era su mayor afición, los bailes. La familia de esta muchacha era oriunda de Salvatierra. Dicen que un Viernes Santo, día que se acostumbra a guardar para reflexionar sobre la muerte del Hijo de Dios, y otros tantos lo utilizan para salir de fiestas, Margarita pidió permiso para ir a un baile de disfraces que un amigo suyo ofrecería. Sus padres terminantemente le habían prohibido asistir. Margarita, es Viernes Santo, debemos guardar el día. Al menos por el día de hoy sé consciente y quédate en casa. Fueron las palabras de su madre. Llena de ira, en contra de su progenitora, subió a su cuarto y se encerró. Apenas dieron las 8 de la noche, en la intimidad de su cuarto, se disfrazó con una túnica blanca que había usado el año pasado para representar a la Virgen en la pastorela de su parroquia, y así se fue a la fiesta. Los padres de la muchacha no tardaron en darse cuenta del engaño, no teniendo más remedio que esperar a Margarita hasta su regreso. Casi amanecía cuando la muchacha entró por la puerta. Al apenas entrar, sus padres la comenzaron a reprender por no hacer caso a lo que le habían dicho. Eres una desconsiderada, Margarita. ¿Me estás escuchando? ¿Qué no ves que tu padre y yo estábamos aquí con el Jesús en la boca y tú ni por dónde? Gritaba su madre. Pero ya llegué. ¿Qué se preocupan? Contestó Margarita con cierto desdén en la voz. Pero te habíamos dicho que no saldrías. ¿Cuándo vas a entender? Margarita, en un arranque de coraje, alzó la mano contra su madre para después propinarle un golpe. Tras esto, subió a su cuarto. Los padres ya no intentaron reprocharle nada, pero ella ya llevaba días que no bajaba ni para comer. Ha de estar tan avergonzada que no va a querer bajar y dar la cara. No te apures, mujer, que seguramente baja a comer. O baja a comer en las noches o va a bajar a comer cuando salimos. Déjala, ya se le pasará. Los días seguían transcurriendo y parecía que nada cambiaría.
ya que la chica no bajaba. Hasta que un buen día los padres subieron al cuarto de Margarita, y al abrir se percataron que seguía en la túnica del disfraz. Con las manos se cubría la cara, un aroma nauseabundo invadía la habitación. Lentamente los padres entraron hasta llegar a ella. Al estar a su lado, ella volvió la cara para verlos. Los padres se dieron cuenta que tenía una expresión de loco y balbuceaba extrañas palabras. De pronto, se comportó de una manera agresiva y sus ojos reflejaban un odio infinito que no podían explicar. Se lanzó sobre su madre de nueva cuenta. Con un gran esfuerzo, su padre logró separarlas, ya que las fuerzas de Margarita sobrepasaban por mucho a las de su padre. Cuando lo logró, ella parecía reaccionar. «Dile que me deje, papá. Dile que me deje». «¿Pero quién quieres que te deje? Ya viene de nuevo. Dile que me deje». Eso fue lo último que dijo Margarita, ya que sus ojos se volvieron a reflejar un odio inexplicable para lanzarse ahora contra su padre. Los doctores que la visitaron decían que tenía una enfermedad psiquiátrica y que debía ser tratada como tal. Ella, cada que estaba en sus cabales, decía que la atormentaba un ser monstruoso, y su voz al comenzar a insultar a sus padres o a los médicos era cavernosa e inspiraba un miedo atroz. Desesperada, su madre fue donde el sacerdote de la parroquia. «Ya no come, padre. La tenemos amarrada porque cada que nos acercamos a ella nos golpea. Cuando come la carne debe estar cruda. Si se la llevo cocinada se avienta sobre mí y me muerde. Ya no la aguantamos, padre». Después de explicarle todo lo que acontecía, el sacerdote decidió ir al lado de Margarita. Cuando la vio, comenzó a rezar por ella. A cambio de las oraciones, el cura solo recibía insultos de parte de Margarita. La muchacha de negros cabellos que era y de belleza incomparable ya era cosa del pasado. Grandes ojeras estaban en el contorno de sus ojos. Se había arrancado mechones de cabello con partes de cuero cabelludo. El sacerdote mandó un escrito al obispo de Celaya. Dicen que él ordenó que se iniciara una investigación a este caso. Al terminar y ser entregadas las conclusiones, pidió el traslado de la muchacha al Templo del Carmen, para que en los sótanos del mismo se llevara a cabo el ritual de exorcismo. ¿Cuánto duró en ese lugar? No sabría decirlo con certeza, pero hay quienes juran que por los túneles que comunican a los templos, poseída por aquel enloquecido espíritu, había escapado más de una vez, pero había sido recapturada por los auxiliares del exorcista. Extrañamente, se filtró información desde las más altas esferas de la iglesia, y se decía que la endemoniada sería llevada a Roma, y por eso la sacarían del Carmen para su traslado. La gente de Celaya, al enterarse, se volcó en las calles antiguas del templo. Aquel día era un verdadero hormiguero humano, pues todos los reunidos en aquella mañana de junio solo iban por una cosa: ver a la endemoniada. Las horas pasaban, nada sucedía. La gente seguía ahí, y antes de calmarse los ánimos, más gente se congregaba. Se oían los rezos de la gente devota por la salvación de Margarita, murmullos de curiosos que solo querían satisfacer su morbo y ver a aquella poseída del diablo. Más de un sacerdote salió para decir a los presentes que lo que habían escuchado era una farsa, pero aún así seguían ahí. Hasta que el crepúsculo hizo acto de presencia, la muchedumbre se comenzó a dispersar y la endemoniada nunca salió. Se dice que se usaron los túneles y que de seguro la sacaron por San Francisco, por el templo de San Francisco. Eso dicen algunos, que fueron de curiosos aquel día y que no temen decir que en verdad en el último cuarto del siglo XX hubo una muchacha de Salvatierra en los sótanos del Templo del Carmen, que estaba poseída por el mismo príncipe de las tinieblas. Al menos eso es lo que la gente de Celaya sigue relatando. ¿A quién les tocó? ¿Supiste algo? ¿Qué rumores sabes? Te lo leo en los comentarios. La narrativa del miedo, una jornada a través del terror y la oscuridad, donde el miedo es el protagonista y la oscuridad es el escenario.
Antes de pasar a la última vivencia, les recordamos que nos sigas en nuestras páginas, compartas este video y un like también nos ayudaría a que este proyecto crezca, claro, junto con ustedes. Todos los links los dejaré en la descripción. Si quieren ver más videos, también en la descripción dejaré el link de la página donde empecé a subir desde hace 2 años. Sin más por decir, continuamos. Mi nombre es Arlet. Soy de San Luis Potosí y les contaré la historia más aterradora de mi vida, a la cual llamaré El hombre de la ventana. Todo comenzó cuando tenía 14 años. Mi hermano y yo compartíamos habitación, pero esa noche en particular, él no estaba. Frente a mi cuarto estaba la sala, y desde mi cama podía ver perfectamente el sillón. Me quedé dormida y tuve un sueño perturbador, o lo que creí era un sueño. Veía a un grupo de personas en círculo, rodeando a unos bebés. Lo que le hacían era horrible. Les arrancaban la piel del cuerpo como si fuera algo ritualístico. Todo era grotesco, oscuro y tan vívido que parecía real. Desperté sobresaltada, con el corazón latiéndome con fuerza, pero algo era diferente. Sentía que no estaba sola. Miré hacia el sillón y allí estaba él, un hombre alto, inmensamente alto, vestido completamente de negro, con un sombrero que parecía absorber la poca luz que había en la habitación. No tenía rostro, solo una oscuridad indescriptible, donde debería estar sus rasgos. Aunque él no parecía mirarme, yo no podía apartar la vista de él. Su presencia era abrumadora, como si el aire se hubiera vuelto más denso y pesado. Quise levantarme para ir al cuarto de mis papás, buscando refugio, pero cuando volteé hacia mi cama, vi algo que me heló la sangre. Allí, sobre las sábanas, estaba yo, dormida. Mi cuerpo seguía en la cama, pero de alguna forma también estaba de pie, mirando esa escena imposible. El miedo me paralizó por un instante que pareció eterno. Cuando finalmente reaccioné, corrí hacia mi cuerpo como si al unirme a él pudiera escapar de esta pesadilla. Los días siguientes fueron aún más aterradores. El hombre del sombrero no desapareció. Comencé a verlo en distintos lugares de la casa, en las esquinas oscuras, al pie de las escaleras, detrás de las puertas. Siempre estaba allí, observando, inmóvil, pero su presencia era imposible de ignorar. Cada vez que miraba por la ventana de mi cuarto, lo veía parado en el patio, mirándome fijamente desde abajo. Lo más aterrador era que al principio nadie más podía verlo. Mis padres me decían que eran cosas de mi imaginación, pero todo cambió cuando mi hermano y mi tío también comenzaron a percibirlo. Ellos lo veían de la misma manera que yo, una figura alta y oscura, siempre en las sombras. Por las noches, se escuchaban pasos en las escaleras subiendo y bajando, pero al asomarnos no había nadie. Con el tiempo, otro ente apareció en la casa, un niño, o lo que parecía o creíamos era un niño. Este niño nunca subía al segundo piso, siempre permaneció en la planta baja. Su presencia era distinta, pero no menos inquietante. Finalmente nos mudamos, pensando que todo terminaría, pero nos equivocamos. El hombre del sombrero me siguió. Cada noche estaba frente a mi cama, observándome desde la oscuridad. Las cosas en la casa comenzaban a moverse solas, los platos en la cocina, las sillas en la sala. Ya no había escapatoria. Lo peor es que esta no fue mi primera experiencia paranormal.
Cuando tenía 7 años, mi hermano, que es 3 años mayor que yo, solía contarme que una señora mayor lo molestaba por las noches. Decía que le jalaban los pies y arrastraba una maleta de herramientas debajo de nuestra litera. Yo no le creía, hasta que una noche tuve que ser llevada de emergencia al hospital central. Tras una operación que duró más de 8 horas, desperté en una habitación llena de otros niños. Mi mamá se quedó conmigo la primera noche, y según ella, le dije algo que jamás olvidaré. Hay una señora mayor y un hombre alto con sombrero en la puerta. No dejan de mirarme. Mi mamá intentó calmarme, pero yo no dejaba de señalarlos, pidiéndoles que se fueran. Cuando regresé a casa le pregunté a mi hermano cómo era la señora que él veía y me describió exactamente a la misma que yo había visto en el hospital. Desde entonces he sentido que estas entidades siempre han estado conmigo, como si no quisieran dejarme ir. Hoy en día, mi abuelo vive en la casa, donde vi al hombre del sombrero por primera vez. Yo no me atrevo a regresar. El simple pensamiento de verlo otra vez en esa ventana, esperando, me aterra. Aunque ya no lo he visto directamente, sé que sigue aquí escondido, en las sombras, observando, acechando, esperando por mí. Gracias por escuchar. Y en esta fría noche de febrero, el equipo de vivencias te desea buenas noches.